Lo que estás por escuchar es una historia completamente real y probablemente una de las más inquietantes que existen. No tiene una explicación fácil ni un desenlace reconfortante. Lo que vivió este hombre no puede clasificarse como una simple enfermedad, pero sí como algo mucho más profundo, más oscuro, algo que lo arrancó poco a poco de la realidad sin que pudiese hacer nada para detenerlo. Él se llamaba Silvano. Todo empezó una noche cualquiera, sin advertencias, sin síntomas previos, sin enfermedades. No tenía antecedentes graves y solo pasó una noche sin poder dormir, insomnio. Pero la segunda noche fue igual. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta. Y así, el insomnio ya parecía no ser normal. Evidentemente no era normal. Era algo que se sentía distinto. Su cuerpo estaba agotado, pero no podía ceder y cerraba los ojos, pero no había descanso. Probó de todo para intentar dormir: tés, ejercicios, cambios en la dieta, silencio. Pero luego vinieron los fármacos. Pastillas comunes al inicio, sin embargo, después, poco a poco los sedantes se volvían cada vez más fuertes. Medicación controlada. Nada funcionaba, literalmente nada. Su cuerpo parecía inmune al sueño, como si ese mecanismo interno que todos tenemos, ese interruptor que baja la actividad, que desconecta la conciencia por unas horas para restaurarla, simplemente hubiera dejado de existir en él. Inevitablemente, con el paso del tiempo, comenzó un evidente deterioro. Pero no fue de golpe ni una crisis, sino más bien como una caída lenta, insoportable. Su temperatura corporal empezó a fluctuar. Tenía escalofríos incluso en verano. Sus pupilas reaccionaban con lentitud. Y luego comenzó a hablar más despacio. Pero lo más extraño y lo más aterrador de todo es que sabía lo que le estaba pasando. Lo vivía con plena conciencia. No había forma de apagar el cerebro, irse a dormir y descansar. No. Y aunque también su cuerpo ya estaba en decadencia, naturalmente su mente seguía despierta, vigilante, atrapada en una prisión sin sueño. Una madrugada, después de casi 3 meses sin dormir, Silvano se sentó en su cama, con los ojos secos. Se dio cuenta de un miedo que ni siquiera sabía que tenía. Como una revelación a su mente, llegó el pensamiento de que no iba a volver a soñar nunca más. Fue de pronto que entró en shock y entonces lo llevaron al hospital. Le hicieron estudios usando diferentes aparatos, evaluaciones neurológicas, y los médicos no encontraban la causa. Su actividad cerebral era anormal, pero no encajaba en ningún patrón clínico conocido. El cuerpo no respondía bien a los tratamientos, pero tampoco mostraba signos claros de colapso inmediato. Estaba en una especie de limbo biológico, despierto, consciente, cada vez más frágil, pero sin poder dormir ni un segundo. Así pasaron los días y con ellos se rompió algo en su mirada, casi ausente. Dejó de reconocer el rostro de su hija y luego dejó de hablar, pero no lo hizo porque quisiera, naturalmente, sino porque su lengua simplemente ya no obedecía. Se movía con mucha dificultad, ya no comía y no podía controlar sus movimientos, pero seguía despierto, como si estuviese atrapado en una dimensión donde el tiempo avanza, pero el cuerpo no se apaga jamás. Los médicos lo sometieron a sedación intravenosa, dosis controladas, combinaciones experimentales, pero su organismo resistía a cada intento. Pero no era aquello una decisión mental. Era algo más bien físico, como si su cerebro hubiese sido modificado, hackeado, como si alguien le hubiera desconectado la parte que permite dormir para siempre. Fue entonces que alguien tuvo la brillante idea de revisar su árbol genealógico y entonces, justo entonces, comenzaron las verdaderas preguntas. Silvano no era el primero.
Había antecedentes, tíos, primos, muertes que habían sido clasificadas como demencia, esquizofrenia, deterioro neurológico, pero al analizarlas con detalle, de pronto surgió un patrón muy claro. Todos murieron sin poder dormir, sin que los sedantes tuvieran efecto, sin causa aparente. Todos dentro de la misma familia. Aquello parecía ser un linaje marcado por algo mucho más profundo, una maldición genética que no se manifiesta en todos, pero que, cuando lo hacía, no perdonaba a nadie. Una enfermedad tan rara que para entonces ni siquiera tenía nombre oficial, pero lo que descubrieron era realmente escalofriante. No hay forma de evitarlo, no hay forma de frenarlo, y una vez que empieza, es una cuenta regresiva, silenciosa, inalterable. Los científicos lo llamaron una mutación, pero parece algo más. Es como si en algún momento alguien en su familia hubiese cruzado un límite, visto algo que no debía, y desde entonces el sueño dejó de ser un refugio para convertirse en una amenaza. Como si el cuerpo aprendiera a no dormir por error, sino por defensa. Como si hubiera algo en el fondo, muy en el fondo del inconsciente, que ya no es seguro visitar. Tal vez por eso toda su familia no pudo dormir, porque sea lo que sea que vieron, lo que sea que entendieron, soñaron la última noche que pudieron hacerlo. Quedó grabado más allá de la memoria, y el cuerpo, más sabio que la mente, solo hace una cosa: mantenerse despierto. ¿Qué tan fuerte puede ser una pesadilla como para mantenerte despierto toda la vida? Pero lo más inquietante no es eso, sino saber que hoy existen personas vivas que ya tienen ese gen. Personas que vieron morir a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, y que saben con absoluta certeza que un día cualquiera, sin aviso, sin dolor, sin causa aparente, pasarán solo una noche sin dormir y luego se darán cuenta que esa noche marcó el inicio del fin. Una mujer en Estados Unidos, al recibir el diagnóstico genético, firmó un acuerdo para ser monitoreada en cuanto aparecieran los primeros síntomas. A los 52 años dejó de dormir. 2 semanas después ya no podía hablar. Y a la 4ª semana solo podía mover los ojos. Y a los 2 meses murió en la misma cama donde le habían puesto un gotero de sedación profunda que no logró inducirle ni un segundo de sueño. Su cerebro estaba despierto hasta el último momento, pero su corazón simplemente no soportó más. Hay familias enteras que han decidido no tener hijos para no seguir transmitiendo esta mutación. Otras viven en espera. Algunos han pedido la eutanasia si se activa el primer síntoma, y otros simplemente esperan con miedo, porque lo peor de esta enfermedad no es morir, sino vivir sabiendo que morirás despierto, que no habrá descanso, que la noche no volverá y que, no importa cuánto lo supliques, nunca, jamás volverás a soñar. Silvano Zambotti murió en 1984, en Italia. Tenía 53 años y fue el primer caso documentado clínicamente de lo que luego se llamaría insomnio familiar fatal. En ese momento, los médicos no sabían lo que enfrentaban. Lo internaron en la Universidad de Bolonia y tras semanas de estudio, concluyeron que su cerebro estaba completamente despierto, pero ya no podía iniciar el ciclo de sueño. Ningún fármaco tuvo efecto. Después de su muerte, los médicos comenzaron a sospechar que había un patrón familiar. En total, se identificaron más de 12 muertes similares en su árbol genealógico. Entre 1986 y 1992 se lograron mapear casos similares en familias de Venecia, Alemania y, posteriormente, en Kentucky, Estados Unidos. Al día de hoy se han documentado menos de 40 casos en todo el mundo y la enfermedad sigue sin cura, sin tratamiento efectivo y también sin forma de detener su progreso. El caso de Silvano fue publicado por primera vez en la revista médica New England Journal of Medicine en 1986 y luego citado por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos de Estados Unidos como uno de los trastornos más raros que existen. Silvano no solo fue el primero en ser diagnosticado con nombre y apellido, sino también
una advertencia. El hombre murió sin dormir, sin soñar, sin posibilidad de cerrar los ojos, ni siquiera al final. Pero la pregunta entonces surge: ¿qué tal si esto no fue una mutación y qué tal que no es una enfermedad? ¿Qué tal que el verdadero error fue dejar de soñar? Tal vez los sueños no son solo descanso. Tal vez quizás sean otra cosa, un mecanismo que tenemos para mantenernos conectados con algo mucho más grande. Tal vez en los sueños nos reunimos con otras versiones de nosotros mismos, con otras conciencias que existen en otros tiempos, en otros lugares, espacios. Pero cuando ese vínculo se rompe, el cuerpo simplemente ya no responde, ya no sabe dónde está, no sabe quién es, ya no puede apagarse. Quizá y solo quizá por eso el cerebro de Silvano nunca descansó. En el fondo, quizá, no podía irse sin antes volver a soñar y, cuando entendió que no lo lograría, simplemente se quedó despierto hasta el final. Pero, ¿quién estaba dormido? ¿Él o nosotros? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.